abrigo por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hundieran, cerrado nunca y estar mirándonos, amor eterno, inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido mucho por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hundieran, cerrado nunca y estar mirándonos, amor eterno, inolvidable. Tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno, eterno, amor eterno, eterno, A ver qué les parece esa canción, se la voy a dedicar a mi vieja, se llama Señora Corazón. Es de Felipe Gil. Vámonos. Todo estaba tan triste, color de silencio, y la vida golpeaba mi piel y mi fe. Daba igual morirme que vivirme sin porqué. Daba igual ser alguien que no sé. Y
llegaste paloma como madrugada, con tus alas abiertas sembrando sonrisas. Me enseñaste a quererme con tu ciencia de soñar, me enseñaste a ser libre para amar. Gracias por ser amiga de mis sueños, la compañera de mi cuerpo, la dueña de mi amor, eterna novia, señora corazón. Gracias por despertar mis alegrías, por enseñarme a amar la vida, señora de corazón. Y llegaste paloma como madrugada, con tus alas abiertas sembrando sonrisas. Me enseñaste a quererme con tu ciencia de soñar, me enseñaste a ser libre para amar. Gracias por ser amiga de mis sueños, la compañera de mi cuerpo, la dueña de mi amor, eterna novia, señora corazón. Gracias por despertar mis alegrías, por enseñarme a amar la vida, señora corazón. 13 de mayo de 2024. Desde la muy noble, leal, pacífica, hermosa, asísmica por ventura de Dios, ciudad de Monterrey, los saludo por penúltima vez en estas emisiones, pues, de la Sabbath Midnight Show. No, por antepenúltima vez, y todavía nos quedan dos emisiones de este tipo que habremos de, pues, tener, ¿qué les diré? Los siguientes 2 lunes. Estamos pues ya muy cerca de la elección del 2 de junio. Hemos tenido pues una intensidad en estos días, pues como es natural en las campañas. Creo que entre las cosas más destacadas pues es el manejo lamentable pues de las encuestas como propaganda. Ahora nos dice, afirma pues Jorge Álvarez Maínez que ya está en segundo lugar. Y por otra parte, una cosa muy interesante son unas declaraciones de Luis Donaldo Colosio Riojas que prácticamente sugieren que debería Álvarez Maínez de bajarse de la contienda para pues incrementar las posibilidades de Xóchitl, pues, de tener éxito en esta elección. Lo que vamos a ver, pues, son los resultados que obtuvimos hace apenas unas cuantas horas, unas 2 horas. Y bueno, vamos a ver, como siempre, qué es lo que está pensando la gente, qué es lo que está en mente, cuáles son los temas que llegan ahí. Y antes de hacer eso, yo quisiera saludar con muchísimo gusto, sí,
a Jesús Andrés Miranda, que está aquí viéndonos, a María Guadalupe Rodríguez, a Octavio Martínez, a Jesús Andrés Miranda, que nos manda a saludar, nos dice buenas noches, don Salvador. May García también, que nos dice también buenas noches. Jesús Roberto Murillo González también nos está viendo. Jesús Andrés Miranda Barajas dice casi como Chente Fernández. Don Salvador, muy bien, bueno, muchas gracias. Fundación Daniel Hernández Isais también está viendo, nos saludamos con mucho gusto. Él también nos manda a saludar. Jorge Gutiérrez, Alfredo Cuellar, doctor, un abrazo, qué bueno que anda por aquí. Iñaki Basauri Alvarado, el doctor Alfredo Cuellar está allá por California, pues. Presentes, mi doctor, muy bien, excelente. Sandra Reina nos manda a saludar. Sheila M. Segovia también está aquí. Sheila es la que después de que hacemos este video lo pasa a YouTube y le quita algunas cosas en el inicio que sobren, etcétera. Así, bueno, qué bueno que estás aquí, Sheila. María Guadalupe Rodríguez dice buenas noches, me gustó mucho su interpretación de Señora Corazón, la felicitaba, muchas gracias. A Cibi Medina también nos está viendo y bueno, ahí me quedé, al ratito regreso. Ya saben pues que la idea de tener estas emisiones en vivo es que pues tengamos la oportunidad de interactuar, ¿sí? De comentar algunos resultados, de pues aprovechar también para hacer preguntas de orden metodológico. Y entonces pues los invito pues a que cualquier duda que tengan, cualquier observación, pues la hagan, ¿sí? Supongo que me están escuchando bien, y bueno, pero si me ponen aquí que sí se está escuchando bien, se los voy a agradecer mucho. Y bueno, sin más preámbulos, compañeros, vamos a ver qué es lo que está en mente de la muchacha. Eso está en el reporte de encuesta, ¿sí? Y vamos a regresar después al reporte de encuesta, pero por lo pronto lo que queremos ver es cuáles son los temas. Súper bien, se oye, excelente, excelente, muchas gracias. Perfecto, bueno, miren, muy bien. Este es el reporte de encuesta, lo vamos a ver, pues como siempre, las cosas más destacadas, pero de este reporte lo primero que vemos es esto, que es para mí una de las cosas más relevantes del reporte. Porque miren, la pregunta se hace del modo que ustedes están viendo ahí. Dice, de todas, perfecto, dice, de todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? Miren, esto que tenemos aquí, esto es lo que está en la opinión pública. Lo que publican los periódicos o lo que se lee en redes y en otras partes es lo que se conoce como la opinión publicada. Pero lo importante, lo relevante es la opinión pública. La opinión pública es la que da y la que quita. Es la fuente de mandos y de poder. Y entonces, pues una cuestión fundamental en estos casos es que la gente que está en la política tenga claro que el campo de batalla es la mente de la gente, ¿sí? No lo que se publica, no lo que se dice, sino lo que la gente está pensando. Y por eso pues es importante que los temas relevantes estén aquí. Y entonces cuando uno dice, a ver, este tema está mucho en los medios o en la opinión pública de algunos editorialistas o comentaristas, pero no está aquí, pues significa que no está penetrando donde debe penetrar, ¿sí? Por las razones que ustedes quieran, ya es otro tema. Pero eso es lo relevante. Entonces, miren, los temas que están en mente, pues, de la gente son los asesinatos, muertes, matanzas, las próximas elecciones, la violencia, la delincuencia. Fíjense, todos estos temas son de seguridad pública, excepto porque ya el tema de las elecciones está metido ahí. Y luego otro tema que está castigando mucho a la gente es la falta de agua, los asaltos, robos, la inseguridad. Volvemos otra vez al tema de inseguridad en las campañas políticas. Regresamos acá, el extremo calor, dice aquí, las balaceras, los secuestros,
el próximo debate presidencial, que será el próximo domingo, las extorsiones. Miren, este es un tema interesante porque siendo local acá del estado de Nuevo León, donde yo estoy, que logre penetrar en el contexto nacional significa que es un tema fuerte. Fíjense lo que dice: Samuel y su familia gastan mucho dinero a costa del gobierno. La manera en que la gente verbaliza este tema también claramente indica en forma negativa, pues, a el gobernador de Nuevo León. Y significa esto, pues, que pues el tema de campaña que la oposición a el gobierno de Nuevo León está manejando está teniendo éxito, y no solo a nivel local, no solo a nivel estatal, sino a nivel nacional. Esto, por supuesto, debería de preocuparle a el gobernador Samuel García. Luego dice: las injusticias de tantos muertos en Zacatecas, que aprobaron la marihuana, las mañaneras, la falta de alumbrado. Y luego dice aquí: tienen que estar comprando agua en pipas porque el agua potable les llega una vez por semana. El hecho de que un tema esté en esta lista es muy importante, por eso vale la pena revisar los demás, todos los demás que tenemos acá en esta continuación de la tabla. Dice: los cambios climáticos, los accidentes viales, los feminicidios, los incendios forestales, las narcomantas, el fútbol, el desempleo, el ataque a la candidata a la alcaldía, el narcotráfico, la falta de medicinas, las curules de Morena. Y miren, este es un tema que, fíjense, también aparece en el sentido, pues, negativo, porque dice el fraude del gobierno con las afores. Aunque sea el último tema, el hecho de pintar, les digo, ya es relevante. Entonces, pues, esas son las cosas que están ahí. Hay temas, por ejemplo, que han llamado mucho la atención, particularmente el tema, por ejemplo, de María Amparo Casar, y bueno, nos llamó la atención la semana pasada que no alcanzara a registrar aquí, pues ahora sigue sin registrar. Y hay otros muchos temas, por supuesto, que no alcanzaron. No significa que la gente no está pensando en ellos, pero la pregunta, dicen, de todas las noticias, ¿cuál es la más presente? O sea, la que está más arriba, sí. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos. Vamos a dejar este archivo de encuesta para entrar al de monitoreo, que es el que nos va a decir de qué manera se están moviendo las cosas en una serie de indicadores políticos que dejan cada uno de ellos, pues, diferentes formas, pues, de, digamos que capturar lo que está sucediendo en el ánimo general de la opinión pública. Aquí, bueno, miren, aquí está esta frase, déjenme aprovechar para leerla. Una frase de Max Weber, dice: son 3 las cualidades decisivas para el político: la pasión, el sentido de responsabilidad y previsión. Es una frase de Max Weber interesante. Nosotros esto que estamos haciendo tiene que ver con la previsión, ¿sí? Anticipar los problemas es aparte una recomendación que viene desde Nicolás Maquiavelo. Y bueno, miren, el Internet es una pregunta de control. La inseguridad, miren, fíjense, en su opinión, ¿cuál es el principal problema del país? Y cuando la gente responde inseguridad, vemos que la historia está así, pero hubo un tiempo en que la gente nos decía la pandemia y entonces por eso el tema de inseguridad bajó, pero ahora pues ha estado en los niveles que normalmente ha tenido este indicador. Y lo relevante es ver, por ejemplo, el día de hoy cómo estuvo. Miren, la semana pasada tuvimos este valor abajo de la línea verde de advertencia positiva, pero hoy brinca, o sea, esta distancia es mucha, no alcanza a rebasar la línea de advertencia negativa, pero este repunte no deja de ser significativo. Por otra parte, la corrupción, pues la corrupción, miren, incluso se ve hasta más abajo, casi es una advertencia positiva. O sea, como que ahora no nos preocupó tanto la preocupación, porque quizá la preocupación se fue hacia la inseguridad. El hipocentro de impulso es vacío, o sea que esa situación fue muy pareja.
y solamente en el antipocentro están las personas que se dedican al hogar. Siempre será importante, sobre todo en este sexenio con un presidente que es tan protagónico, tan importante, pues ver cómo está su evaluación. Podemos afirmar, de hecho, que esta es una elección plebiscitaria, o sea, más que tener que ver con los candidatos, tiene que ver con López Obrador, ¿sí? Con su apoyo, ¿no? Por parte de la gente. Esta es la evolución de su aprobación. Lo que nos interesa es ver el último punto, ¿sí? Y vean ustedes, este es el valor que saca este día. Y si ven los anteriores, lo que vemos aquí es que tenemos una condición de tendencia a la baja para él. No alcanza a rebasar la línea naranja de advertencia, o sea, no es un desplome de manera importante, pero sí nos deja ver esto, un cierto deterioro para el presidente en este indicador. Por otra parte, en la desaprobación, sí, porque a veces la gente no aprueba y se va al no sé o a la indecisión, pero a veces se va directo a la desaprobación. Y aquí lo que tenemos es que, vean ustedes cómo en este caso tenemos una tendencia al alza en la desaprobación, se está deteriorando el presidente, y este último punto rebasa la línea naranja de advertencia negativa, y tenemos entonces en consecuencia la oportunidad de ver qué sectores sociales están molestos con el presidente, están desgastando al presidente. Es lo que llamamos el hipocentro de castigo, ¿sí? Y lo tenemos nosotros aquí en color rojo, ¿sí? Y miren ustedes, estos son los sectores, las personas que tienen más de 15 años de estudios, quienes tienen hasta licenciatura, los empresarios, los ejecutivos, quienes desaprueban la labor del presidente López Obrador, quienes no reciben apoyo de los programas del presidente y quienes tienen ingresos superiores a los 50,000 pesos. O sea, son los sectores, podríamos decir, pues casi privilegiados. O sea, los sectores que pues tienen preparación académica, una condición como empresarios, ejecutivos, o pues digamos que muy favorable. Y entonces, bueno, son esos sectores los que están más molestos con el presidente y lo castigan. Por otra parte, podemos ver también quiénes son los que no castigan al presidente. Son los que constituyen el anti-hipocentro. Y estos son personas de 7 a 11 años de estudios, quienes no tienen ningún grado de estudios, se dedican al hogar y quienes sí reciben apoyo de los programas del presidente. Esto nos da una idea perfectamente clara de cómo está la polarización en el país, ¿sí? Entonces, si ustedes están en alguno de estos grupos, es muy natural que de pronto digan, es que yo no conozco a nadie que esté contento, ¿sí?, con el presidente. Bueno, en esos sectores, pues, se puede entender de pronto que haya espacios sociales donde efectivamente así sea. Por otra parte, la calificación promedio del presidente, miren ustedes, vamos a ver cómo va. Esta se queda muy en el centro. El porcentaje de calificaciones baja, sin embargo, por segunda vez consecutiva registra una advertencia negativa. Y aquí podemos entonces otra vez ir al hipocentro de castigo y ver quiénes están molestos con el presidente. Miren, aquí tenemos personas de 18 a 25 años, o sea, los jovencitos no están contentos con el presidente, ¿sí? Ese sector es un sector interesante. Luego, las personas que tienen más de 15 años de estudios, otra vez, personas que tienen hasta licenciatura, otra vez, empresarios, otra vez, ejecutivos, otra vez, quienes desaprueban al presidente y quienes no reciben apoyo de los programas del presidente. Entonces, están muy claros esos grupos. Por otra parte, quienes no castigan al presidente están en el antihipocentro, pues quienes aprueban la labor del presidente y quienes sí reciben apoyo de los programas del presidente. O sea, esos son los grupos, pues. Luego, el porcentaje de calificaciones altas, pues miren, se queda, también tiene advertencia, no alcanzas a registrar la advertencia negativa.
Sí, esta fue la de la semana pasada. Entonces aquí no tenemos hipocentros. Esta es una pregunta muy interesante, sí, porque identificación partidista es algo más fuerte que intención de voto. Y miren ustedes, en el caso del PRI, resulta que tenemos, después de que tuvo todo este periodo muy plano, incluso aquí deteriorándose, ya tenemos 2 semanas consecutivas que si bien no alcanza a rebasar esta línea verde de advertencia positiva, sí se acerca, si son 2 valores, claramente están mucho más altos que este, no son muy altos, son valores relativamente pequeños, 4.7, 4.8, pero sí son pues claramente superiores que estos que tenemos acá. Por otra parte, en el caso del PAN, la semana pasada había sacado esta advertencia positiva y ahora queda en un valor muy similar al valor central. Entonces, en el caso del PAN no hay novedad. En el caso del Movimiento Ciudadano, vamos a ver, pues miren, aquí está, también es un valor muy cercano al valor central, pero sí se aprecia que pues está levemente, es un poquito, pero está incrementándose la identificación partidista. O sea, es un indicador muy fuerte. Por otra parte, Morena, miren, aquí está. Miren, la semana pasada casi llega a la advertencia positiva y hoy viene hacia abajo. No tan abajo como para decir que tuvo una situación de deterioro, porque no alcanzó a venirse más abajo de la línea naranja. O sea, no es una advertencia negativa, sí. Pero lo último que podemos decir es que se haya mejorado la condición de Morena, ¿sí? Las alternativas independientes no están siendo relevantes. El PRD pues está pues en ceros. La indecisión como que anda un poquito arriba, sí. Y el rechazo a todos, pues la semana pasada tuvo una caída importante. Ahora ya vuelven a surgir las personas que están inconformes pues con todos los partidos o que no se identifican con ninguno. El interés en la política, a ver, pues es este valor. La semana pasada, miren, casi alcanzó la alerta y ahora baja un poquito, ¿sí? Pero en términos generales, si ustedes observan desde aquí, se aprecia que está, pues hay poquito a poquito subiendo el interés. Bueno, Andrés Manuel López, este es el top of mind, miren. Esta es la intención de voto para la presidencia, pero de manera espontánea. A esto lo llamamos top of mind. Y bueno, como es una respuesta espontánea, la gente da muchos nombres que por supuesto en este momento no nos interesan tanto. López Obrador, sí, Marcelo Ebrard, no me voy a tener en los que no son candidatos. Gerardo Fernández Noroña, Luis Donaldo Colosio Riojas, Claudia Sheinbaum, sí es importante. Bueno, ¿cómo le fue a Claudia Sheinbaum? Estos son fans, porque son personas que ya tienen el nombre de ellos en mente. Y miren, aquí está la situación de Claudia. Vean ustedes como el valor que saca hoy se viene abajo de la línea central, ¿sí? Ella tuvo hace unas, pues, ¿qué será? 1, 2, 3, hace 4 semanas registró un valor récord de 52.7 y ahora registra este valor que es 36%. O sea, lo que se aprecia aquí es que hay una pérdida de fans para Claudia. Y eso yo creo que tiene mucho que ver con lo que hemos estado escuchando de personas de Morena que están inconformes, sí, con su propio partido. Este deterioro de fans, sí, que se aprecia aquí, es algo pues que eventualmente podría generarle problemas a Claudia de un deterioro pues en otros indicadores. Xóchitl Gálvez, por otra parte, miren, esta es la evolución de Xóchitl. ¿Sí? Si vemos el valor de esta semana, pues vemos que por segunda vez consecutiva registra advertencia positiva. Y si ven la evolución de ella, ¿sí? Contrario a lo de Claudia que va hacia abajo, ella va hacia arriba. ¿Sí? El asunto aquí, pues, siempre va a ser como en muchas cosas, como en el básquetbol, como en el fútbol, pues que hay un tiempo límite. Y entonces, pues,
si llega la elección y el desarrollo que lleva, aunque sea muy fuerte o vigoroso, no es suficiente, pues entonces no le va a alcanzar. Quizá ese sea un problema. Si ustedes dicen, yo estoy viendo que Xochitl le está yendo bien, yo la veo muy bien, que se está fortaleciendo, bueno, aquí hay un reflejo de eso, ¿sí? El valor medio es 7.8 y el que registra el día de hoy es 12.3, ¿sí? Y esa advertencia positiva, lo cual nos permite ver dónde están las fortalezas de Xochitl. Miren, es importante que veamos esto y que lo tengamos un poco en mente porque, miren, las fortalezas de Xochitl están en Veracruz. Eso habla, pues algo, nos indica algo de lo que pudiera suceder en Veracruz. O sea, esto a mí me indicaría que si pierde Morena en Veracruz, pues no me resultaría muy sorprendente. No tengo datos de Veracruz, pero esto indicaría un poco en esa dirección. Por otra parte, personas con más de 15 años de estudios, quienes tienen hasta licenciatura, empresarios, quienes desaprueban la labor del presidente, quienes no reciben apoyo del presidente y los que tienen ingresos arriba de 50,000. Sí, por otra parte, los que no están apoyando a Claudia, que están en el anti-hipocentro, pues son personas que se dedican al hogar y quienes sí reciben apoyo de los programas del presidente. Esto es la gran fortaleza de Morena, ¿sí? Las personas que reciben esos apoyos. Samuel García, pues no nos interesa de momento, Ricardo Monreal tampoco, Jorge Álvarez Maínez sí. Y miren, aquí está una cosa muy interesante de Jorge Álvarez Maínez, ¿sí? Si ustedes observan, todavía no les ponemos límites a Jorge porque está apenas en unos cuantos valores. Para la próxima sí lo vamos a tener, pero claramente lo que vemos aquí es que hay una evolución al alza, ¿sí? Él registra hoy 3.3% de fans, que no es poca cosa, y entonces, bueno, hay una evolución positiva. Ustedes pueden decir también, yo estoy viendo que Álvarez Maínez está también avanzando, bueno, aquí se nota eso. Por otra parte, miren, el porcentaje de personas que reciben apoyo del presidente, sí, aquí tiene ya una caída que es normal porque tenemos ya algunos meses o por lo menos semanas que ya no se recibe apoyo por la cuestión de estar en el periodo electoral y entonces ya se refleja esta caída, sí. O sea, el gran apoyo de Morena, del presidente, de Claudia, pues está aquí menguándose de manera natural. Luego, miren, este es un indicador también muy fuerte. ¿Quién es, en su opinión, el mejor político de México? Este es el de López Obrador. Y vemos como, por ejemplo, lo que registra aquí es una caída. Esto es otra cosa, ¿sí? O sea, que haya un porcentaje significativamente bajo comparado con la evolución que tenía en el indicador de mejor político, pues habla de un deterioro, o sea, una reprobación a lo que está haciendo el presidente. Y bueno, o a lo que está sucediendo con el gobierno del presidente. Los apagones pueden tener algo que ver en esto. La manera en que están manejando el tema de María Amparo Casar pudiera estar reflejándose aquí también. Cómo se han manejado muchas cosas en estos días, pudiera estar siendo reprobado por la gente. Y se refleja aquí, cuando se pierden fans, porque estos personas que lo consideran el mejor político, que se esté cayendo, es importante. Miren, por ejemplo, hace algunas semanas él llegó a registrar 50.1% de personas que lo consideraban el mejor político de México y ahora registra 31.9%, ¿sí? Entonces, no, esto es muy significativo, por supuesto. Y vemos aquí quiénes son los que lo están castigando, miren. O sea, quiénes son los que se están decepcionando más. El presidente son personas de 39 a 50 años, quienes desaprueban la labor del presidente, quienes no reciben apoyo del presidente, y esto es lo más grave, yo creo, lo más grave que hemos detectado en esta ocasión. Miren, que lo estén castigando el presidente, personas que tienen ingresos de 2.400 a 5.000, que a lo largo de todo el sexenio han sido una fortaleza para el presidente, esto es de lo más relevante. O sea,
Los que más lo soportan están ahora castigándolo en el indicador del mejor político. Esto es grave, ¿sí? ¿Quiénes no castigan al presidente? Los que lo aprueban y los que sí reciben dinero, ¿sí? De sus programas. Entonces, esto es muy relevante, hay que subrayarlo. El mejor político, Marcelo Ebrard, no nos interesa. Felipe, miren, esto es interesante, porque Felipe Calderón, que es el villano de villanos, ahora resulta que en el indicador de mejor político, miren, esta es la alerta, esta es la línea azul de alerta positiva. Miren con qué tanta holgura rebasa esa línea. Y ya son 2 semanas consecutivas de Felipe Calderón. ¿Sí? O sea, que la gente considere, sí, de manera significativamente mayor, como el mejor político de México, a tu archienemigo, pues claramente está hablando de ti. Claramente este es otro reflejo de la molestia con respecto al presidente López Obrador. Y podemos ver quiénes están apoyando a Felipe Calderón. Pues son personas solteras, con más de 15 años de estudios, con estudios de licenciatura, trabajan fuera de casa o trabajan por cuenta propia, los que desaprueban al presidente, los que no reciben apoyo de sus programas y las personas que tienen ingresos superiores a los 50,000 pesos. Por otra parte, quienes no están tan entusiasmados con Felipe Calderón, las personas que se dedican al hogar, trabajan como empleados, aprueban al presidente y sí reciben apoyo de los programas del presidente. Claudia Sheinbaum todavía no desarrolla fans como para tener valores altos en el mejor político. Samuel García tampoco, no me voy a detener aquí. Xochitl Gálvez pues tampoco, todavía no hay fans. Esto refuerza la idea que yo estaba manejando de que esta es una elección plebiscitaria. O sea, no tienen ni gente muy entusiasmada, ¿sí?, ni gente muy, muy fuerte en contra, ¿sí?, en valores extremos, ¿sí?, como sí los tiene el presidente. Entonces, de algún modo esta elección va a ser una forma de decir yo estoy contenta o yo estoy inconforme con el presidente López Obrador. Enrique Peña Nieto, que es otro de los villanos en este indicador, que ya es el peor político, bueno, pues miren, no tiene ningún movimiento interesante. López Obrador, en el peor político, está muy, muy, muy estable, ¿sí?, muy cerca del valor central. Carlos Salinas de Gortari como peor político, mira, ese es otro villano, sí, de la 4T, es otra de los enemigos mortales, pues, de la 4T. Y miren ustedes, hace unas cuantas semanas tuvo un valor récord, creo que es récord, sí, pero sacó 22.8% de personas que lo consideraron el peor, pero esta noche registra este valor. Es una advertencia positiva, de nuevo. Si la gente está viendo ya no tan mal a tu villano, a tu archienemigo, pues de algún modo está hablando de ti. Y podemos ver que el hipocentro en este caso está vacío, o sea que es parejo eso. Y las personas que no se distinguieron por bajarle eso, que es muy malo de ser el peor político, a Salinas de Gortari, son las personas que tienen que pedir prestado para solventar su situación económica. Por otra parte, Felipe Calderón, en el peor político, vimos que subió como mejor político y baja como peor político. Y si ustedes observan la evolución de Calderón, está a la baja. O sea, se están revaluando los villanos ante los ojos de la sociedad mexicana o de la muchacha, se están revaluando. Y eso, por supuesto, nos manda directamente a un juicio con respecto a López Obrador. El hipocentro es vacío, también es una situación pareja. Los que no le dan, pues, ese beneficio a Calderón son los estudiantes y personas con ingresos entre 20 y 50,000 pesos mensuales. Claudia Sheinbaum, miren, en peor político tampoco tiene un valor alto, es lo que les digo, sí. No hay filias ni fobias tan fuertes con respecto a ella. Samuel García no nos interesa de momento. Y miren, la felicidad, que es un indicador que normalmente anda muy alto, vean ustedes cómo tiene un valor
aquí muy próximo a la advertencia negativa. O sea, algo nos está robando la felicidad. Quizás sean los apagones, quizás sea la decepción con respecto a López Obrador. No sabemos, sí, quizás sea el problema de inseguridad. Hay muchas cosas que pudieran estarle robando esta condición, pues que es una actitud ante la vida finalmente de los mexicanos. Y ahora como que de pronto sí nos está golpeando un poco en esto. ¿Ok? Todavía no alcanza a rebasar la línea de advertencia negativa, pero quedamos muy cerca. Las marcas, es muy importante. La intención de voto, sí, no, por las marcas, o sea, en este caso Morena, PT y Partido Verde. El valor último de hoy, miren, es muy próximo a la advertencia negativa. Hace unas cuantas semanas sacó 63.7 es este valor. Y ahora registra 51.2. ¿Ok? Por otra parte, PRI, PAN, PRD se ve muy estable. MC, esto es interesante, miren. MC, como marca, registra una alerta positiva. Es un valor 6.5. Vamos a ver si hay algún valor más alto antes. Acá, miren, hubo un momento, yo creo que cuando andaba Samuel ahí de candidato, que registró 8.5. Pero no deja de ser significativo que con respecto a las últimas semanas, este es un valor significativamente alto. Y aquí podemos ver entonces quiénes son los que están apoyando a MC. Y aquí tenemos una revelación que confirma lo que se ha estado diciendo mucho. Sí, MC le está ayudando a Morena porque el mercado en el que está penetrando es exactamente el mismo que el que tiene Xochitl. Miren, personas con más de 15 años de estudios, quienes tienen esta maestría, trabajan fuera de casa, desaprueban al presidente y tienen ingresos entre 20 y 50 mil pesos. De ahí que se entiende que haya personas que apoyan a Xochitl y le están pidiendo a Álvarez Maínez que se baje de la contienda. Porque estas personas que lo están apoyando a él, sí, en caso de que ella no esté como opción, pues se van a ir con Xochitl, sí, pero mientras esté como opción, le van a restar a Xochitl. ¿Quiénes son los que no están apoyando a MC? Los que aprueban al presidente, sí. La indecisión está muy estable, el ninguno también un poquito a la baja, y llegamos a la pregunta central, la medular, lo que llamamos correlación de fuerzas. Ya cuando ahora sí les decimos, estos son los candidatos presentados o propuestos por esta coalición, y estos son los de la otra coalición, y de MC. Claudia Sheinbaum, ¿cómo le está yendo a Claudia Sheinbaum? Mira, esta es la evolución de ella. Si ustedes observan, es una evolución muy estable, ¿sí? Aquí tuvo una serie por debajo del promedio, luego se recuperó de inmediato, y luego una estabilidad, pero aquí en esto último, lo que tenemos es una tendencia a la baja. O sea, Sheinbaum se está deteriorando. Miren, ella registró 64.4, luego 60, 59, 58 y ahora 54. O sea, como 10 puntos menos, ¿sí? En estas semanas. Está de nuevo, pues, en una condición de deterioro. Pues la pregunta es si este deterioro es suficiente como para pensar en alguna cuestión electoral. Es claro, pues, que no. Sí, o sea, es claro que no es una caída tan dramática, pero sí refleja que en estas últimas semanas se ha estado deteriorando. Por otra parte, Xochitl, sí, miren, también se ve, ustedes pueden ver la evolución de ella, se ve muy estable. Esto es lo que justifica esa expresión que les molesta, pues, pero lamentablemente así está, la expresión de que no levanta, sino que está muy estable también. Es una consecuencia de la polarización que ha determinado que se endurezcan los votos. Y cuando los votos están duros, es muy difícil de moverlos. Y la estrategia de la oposición debió ser ablandar el voto, ver la manera de ablandar el voto. Pero una estrategia
de agresión, de confrontación, contribuye a la polarización, contribuye también en consecuencia a endurecer el voto y a que no se mueva. ¿Sí? Aquí está, miren. Sí, la semana pasada tuvo este valor que fue advertencia positiva, pero ahora otra vez queda un poquito más en el nivel central. ¿Sí? Entonces, Claudia se está deteriorando, sí, pero Xochitl no se está fortaleciendo, está estable. ¿Ok? Y por otra parte, Álvarez Maínez, que está aquí, miren, Álvarez Maínez está aquí y casi llega a la línea verde de advertencia positiva. No podemos decir que le haya ido bien hoy, pero lo último que podríamos decir es que le haya ido mal, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos? La indecisión está muy estable, el rechazo a todos los candidatos también. Y nos vamos ahora a la intención de voto, pero para senador. Son 300 distritos, no podemos irnos a cada uno de los distritos, pero sí globalmente podemos observar que también hay un deterioro en este indicador de la intención de voto para senador para Morena. Vean ustedes cómo están cayendo, y de hecho es una caída fuerte, porque no va en zigzag, que es una cosa común, es que las cosas vayan así, en zigzag, sube, baja tantito, sube, baja tantito, sube. No, aquí va parejito, miren, ¿sí? Y eso significa que el deterioro es fuerte. Casi llega la advertencia negativa en la intención de voto para senador. Por otra parte, otra vez, miren, PRI-PAN-PRD estable. O sea, no está siendo contraparte del deterioro de Morena un avance. Pero miren, aquí está, MC. Ella sí tiene una alerta positiva y un valor récord de 7.4%. ¿Sí? Entonces, pues, podemos ver por otra parte quiénes están apoyando a MC. Solteros, no sé qué puedan ser solteros, pero ejecutivos es el mercado de Xochitl. Ingresos entre 20 y 50 mil es el mercado de Xochitl. Y en el antipocentro estamos vacíos. Luego, si nos vamos a la elección de diputados federales, la historia es la misma, más grave incluso, porque vean ustedes que el deterioro que tiene Morena sí alcanza, casi llega a la línea de alerta negativa, ¿sí? ¿Ok? Y la tendencia pues claramente es a la baja también. Y de nuevo, PRI-PAN-PRD, sociedad civil, no se mueve. ¿Ok? Y esto, por supuesto, que es grave, ¿sí? Y MC otra vez tiene una alerta. Entonces, pues, ¿qué está pasando? Que el deterioro que está teniendo Morena, qué interesante, el deterioro que está teniendo Morena no lo está capitalizando el PRI-PAN-PRD, lo está capitalizando MC. Y entonces tenemos una situación interesante porque, a ver, Morena dice, ok, yo pierdo, pero ¿quién se fortalece? Es el que está en tercer lugar. Pues eso no me mortifica tanto. ¿Sí? Me mortificaría que se fortaleciera el que está en segundo lugar. Y esta candidatura de MC pues está permitiendo que lo que yo pierda no lo agarre mi adversario más fuerte. Así está, aquí está clarísimo eso, ¿sí? El ninguno y el 12 están más o menos igual. Entonces, eso es lo que tenemos, compañeros, en el monitoreo, en estas variaciones. Vamos a ver entonces el archivo de encuesta. Sí, pero antes déjenme saludar a Federico Briones, a mi niña Mónica Muscaria que nos está viendo, a Juan Gómez que nos está viendo también, a Osiris Damián García, también la mandamos saludar. Aquí está mi hija Mónica Muscaria, Beatriz Durán, también la saludamos. Luis Enrique Ramírez Chávez, la saludamos también. Luis David Ortiz, el senador, le mando un abrazo. Revista Ecos de Antonio Lomas, también lo mando a saludar. Javier Flores Rusili, también lo mandamos a saludar. A ver, nos dice Iñaki Basauri. Buenas noches, doctor. Ha crecido en las últimas semanas el porcentaje de personas que contestan las encuestas
Dice, ¿qué tanto es el porcentaje actual? Bueno, esta es una pregunta muy recurrente porque ha habido gente que con base en eso pues ha tratado de establecer de algún modo podríamos decir invalidez de este tipo de estudios, ¿no? Pero, miren, déjenme, lo voy a explicar otra vez porque vale la pena hacerlo, miren. Desde hace tiempo, sí, creció mucho el porcentaje de personas que no nos quieren contestar, ¿sí? O sea, rechazan toda la encuesta. Hay dos tipos de gente que rechaza decirnos. Una es la que de plano nos rechaza por completo, ¿sí? O sea, simplemente llamamos, oiga, le queremos hacer una encuesta y nos cuelga. Nosotros contabilizamos no solamente esas personas, sino también los números que no existen, los números que están ocupados consistentemente. Y entonces es un porcentaje muy grande, ¿sí? Alguien se alarmó porque en una encuesta dijeron que como 50% rechazaba la encuesta. Miren, nosotros hace algunos años, para sacar una encuesta efectiva, a veces teníamos que hacer 4 o 5 encuestas. ¿Qué significaba eso? Bueno, claro, yo lo estoy combinando también con los otros números que les digo que no existen o cosas así. O que no corresponden a la población que estamos estudiando. Estamos hablando de 400% o 500%. Hoy en día, a veces tenemos que hacer 50, 70, 80, hasta 100 intentos para sacar una llamada. No sé exactamente cuántas personas de manera consciente que hayamos hablado nos hayan rechazado, pero es muchísimo, ¿ok? El problema es que la lógica normal lleva siempre, pues, cuando los temas son sencillos, a cosas razonables, o sea, el sentido común es de algún modo equivalente a inteligencia cuando son cosas triviales. Cuando son cosas complejas, entonces el sentido común nos manda a muchas fantasías. Por eso existe la ciencia, para las cosas complejas. Y en la ciencia normalmente el sentido común pues falla mucho. Es más, hasta el sentido no común, o sea, el sentido de la vista falla. Les voy a poner un ejemplo para que vean. Miren, voy a hacer lo siguiente. Aquí. Déjenme ver con qué puedo borrar. No estaba preparado para manejar. Voy a borrar con la mano, que se va muy feo. A ver si se ve lo que estoy borrando aquí. Sí. Miren, voy a poner 2 segmentos y los voy a poner del mismo tamaño. Miren, aquí. Del mismito tamaño, ¿sí? No hay truco, no hay maña. Este es un ejemplo que está en los libros de física, precisamente para que no le hagan tanto caso a los sentidos. Entonces, este segmento y este segmento son del mismo tamaño. Se ven del mismo tamaño, ¿no? Ahora miren lo que voy a hacer. Fíjense. Le voy a poner sus límites así. Y a lo voy a poner así. ¿Se ven del mismo tamaño ahora sí? ¿O se ve más grande el de arriba? Por supuesto que se ve más grande el de arriba, pero son del mismo tamaño. ¿Ok? Entonces, la ciencia, en este caso es una cosa trivial. La ciencia, ¿qué nos diría? Pues agarra una cinta de medir y vas a ver que son del mismo tamaño, ¿sí? Pero en términos generales, pues,
nos manda muchas veces a errores. En este caso en particular, a ver, ¿qué significa que una persona no nos conteste? Tendríamos que irnos un poquito a la idea, pues, de cómo es que nosotros llegamos a un tema que es central para nosotros, que es el tema de la aleatoriedad. Pues, la aleatoriedad, dicen los físicos, no existe. Todos los fenómenos son determinísticos. O sea, los fenómenos se clasifican en aleatorios o determinísticos. ¿Sí? Un fenómeno determinístico, por ejemplo, en cinemática, pues es un fenómeno así. O sea, ustedes si dicen, voy a salir en un vehículo, la velocidad es constante y voy a recorrer tantos kilómetros, y otro dice, ¿sabes qué? Vas a estar dentro de una hora en este punto. ¿Por qué? Pues porque vas a una velocidad constante, recorres este tiempo y hago la fórmula y me dice dónde vas a estar. Lo más espectacular de eso es cuando nos dicen el cometa fulano va a pasar tal día a tal hora, con tantos minutos, con tantos segundos, y ustedes van y se colocan en ese lugar. Y exactamente pasa. Y se los dijeron 20, 50 o 100 años antes. ¿Sí? Ok. El problema es que llega un momento en que hay fenómenos que se hacen muy complejos como para que queden así evaluados. Por ejemplo, el movimiento browniano, ¿sí? Que es pues cómo se mueve una partícula a través de un líquido, moléculas que se están moviendo ahí. Esa trayectoria es muy difícil. Un físico diría, bueno, pues si yo hago las ecuaciones diferenciales y las resuelvo, yo voy a saber exactamente dónde va a caer una partícula. El problema es que son millones de ecuaciones diferenciales. Y los otros, cuando Newton desarrolló pues su sistema, ¿sí?, de gravitación universal, lo que resolvió es lo que en matemáticas se conoce como el problema de los dos cuerpos, o sea, resolver, ¿sí?, ecuaciones diferenciales para dos cuerpos. ¿Ok? En el caso del movimiento browniano son millones de cuerpos. ¿Ok? Bueno, pues resulta que no hemos podido resolver el problema de los tres cuerpos. Y entonces, ¿qué dijimos? Pues, ¿sabes qué? Vamos a reducir nuestras expectativas. Y a lo mejor no queremos saber dónde va a caer exactamente la partícula, pero si yo pongo en el eje, en el punto donde me indicaría una plomada, un círculo de un cierto diámetro, de un cierto radio, puedo estar lanzando las partículas y ver cuántas veces cae ahí. Y entonces me voy a manejar en términos probabilísticos. Entonces, la aleatoriedad es consecuencia de nuestra incapacidad para resolver problemas de manera rigurosa. Y también consecuencia de que sea resultado, un fenómeno, de muchas cosas. Entonces, cuando algo es consecuencia de muchos factores, adquiere una condición, si no aleatoria, cuasi aleatoria. ¿Y qué significa que algo sea aleatorio? Pues cuando nosotros tomamos una muestra, dividimos una población en dos partes que son aleatorias las dos. Nuestra muestra aleatoria, ¿sí?, pero la que quedó fuera también es aleatoria, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando una persona no nos contesta, pues no nos contesta por muchas razones. Puede ser que esté cansado, puede ser que esté estudiando porque tiene un examen, puede ser que se esté peleando con la vieja, puede ser que se siente indispuesto, que esté comiendo, que esté viendo la tele. Por muchas razones es que no nos contesta. Y entonces esa gente que no nos contesta simplemente se integra a la parte aleatoria que no quedó en la muestra. Dicho de otro modo, no importa cuánta gente no nos conteste. Esa es una pregunta de una intelectualidad ignorante en México, ¿sí? ¿Ok? Entonces no le hagan caso. O de esos libros que escriben gente también aficionada, ignorante, pero que se hacen famosos y escriben libros de texto y los enseñan en el TEC de Monterrey y en otra parte. Este es un tema muy triste, ¿sí? Yo, seguido pues tengo que comentar estas cosas porque este es un campo en el que han llegado mucha gente que tiene algunos elementos básicos, pero que
en general no están preparados para estar aquí en consecuencia. Para ir de manera específica a la pregunta, eso no importa, no se preocupen por eso. Lo importante es que la muestra sea aleatoria, ¿sí? Y ese otro tipo de cosas no tiene mucho sentido. Y para evaluar un estudio, la única forma que nosotros tenemos hay dos, pero una es impracticable. Lo que es la validación interna en metodología de la ciencia, hay dos formas de validar un estudio. Eso significa revisar cada parte del trabajo. Que alguien conocedor, tiene que ser un conocedor por supuesto, vaya a una empresa y vea cómo están sacando la muestra aleatoria, cómo están haciendo el trabajo de campo, cómo están sufriendo a más de 40 grados ahí los encuestadores, pero haciendo su chamba bien, ¿sí? Algo que nos pasó este día a nosotros. Cómo se hizo el análisis, ¿sí? Si todo está bien, el estudio está bien, no tiene nada que ver con los resultados, ¿sí? Pero otra forma que es muy interesante es que un experto, bueno, no un experto, eso lo puede hacer cualquiera, pero si yo les digo algo como les acabo de decir, a ver, Xochitl no está evolucionando, Claudia se está deteriorando, el presidente se está deteriorando. Si a ustedes les parece que esto que les estoy diciendo es lógico, entonces ustedes estarán validando este estudio en el contexto de lo que se conoce como validación externa, ¿sí? Y eso es muy, muy importante, ¿ok? Si es así, entonces ustedes tienen pues la confianza de que pueden tomar alguna decisión con respecto a esto. Por supuesto, un ciudadano común, la decisión que puede tomar es la orientación al voto o la participación en una cosa o en otra. Para una persona que está en un proceso electoral, pues son decisiones propias de campaña, ¿sí? Pero que según cada quien. Entonces, pues no se preocupen por eso, de veras, no le hagan caso. Hay mucha ignorancia en los medios de comunicación, lamentablemente. Mucha ignorancia en la clase política, mucha ignorancia en la intelectualidad, una intelectualidad terrible que tenemos en México, ¿sí? Ahí anda, ¿cómo se llama este cabrón? ¿Cómo se llama? Uno que anda haciendo promedios de encuestas. O sea, el problema de las encuestas en la época moderna es que es un promedio de diferentes días de trabajo de campo. ¿Sí? Y estos andan haciendo promedios de promedios, o sea, andan cabeceando para el lado del golpe. Pero bueno, así están las cosas. Ok, dejémonos pues de esas cosas y sigamos con esto. Pero antes déjenme ver si hay alguna pregunta o algún comentario más. A ver, Miguel Salas nos está viendo, me manda a saludar Luis David Ortiz y creo que no hay preguntas. Muy bien, salvo esa que ya les comenté. Entonces, vamos a ver el resto del reporte de encuestas, si les parece. Ok, este es el del monitoreo. Vamos a salirnos de aquí. Vamos a entrar a la encuesta. Ok. Ok. Bueno, miren. Ya vimos de aquí los temas que la gente tiene en mente. Hay 84.3% de mexicanos, aquí está, miren, que tienen internet, ¿sí? Estos temas ya los vi, es lo que la gente trae en mente. Y bueno, miren, el principal problema de México es la inseguridad, ¿sí? Fíjense, es un porcentaje muy alto, 49.6%, pero el siguiente tema es delincuencia, que es lo mismo, y sí es 7.9%. Sí, y luego acá la violencia también es inseguridad. Y entonces si suman todo, pues estamos hablando de como 60%. Pero ahora que no hay agua, el problema del agua está muy fuerte. Ahora también la corrupción es un problema, ¿sí? Corrupción en tiempos de la 4T, por supuesto. La basura, etcétera. Bueno, el principal problema, la aprobación a López Obrador en el 70.6%, ¿sí? Alguien sacó por ahí que andaba en 81, pues bueno, la verdad no me hace sentido que ande en 81. Vean ustedes cómo la evolución de la aprobación del presidente, fíjense ustedes cómo tuvo este avance, luego se cae y luego se recupera y ahora otra vez se está cayendo. Y en contrapartida la desaprobación subió, luego bajó y ahora otra vez va para arriba. ¿Ok?
El interés en la política ya anda en 47.1%. La calificación del presidente anda en 7.5%. Miren, el porcentaje de calificaciones altas es 67.5%. La calificación promedio también, miren, tuvo esta evolución, se recuperó de estas alertas y ahora otra vez va para abajo. Las calificaciones altas y bajas también, están bajando las calificaciones altas, subiendo las calificaciones bajas. Dice, ¿qué calificación le pone a su gobernador? Los gobernadores tienen 6.4 de calificación. Miren, esta pregunta es interesante, por supuesto, es la respuesta espontánea. Claudia Sheinbaum tiene una ventaja clara, sí, 42.9. Xóchitl Gálvez tiene 10.3, Jorge Álvarez Maínez 2. Es importante aquí ser muy enfático siempre de que la situación de Claudia, por la composición de su fuerza, nos indica que el fenómeno de abstencionismo le va a afectar a ella, sí, porque la gente que la soporta más, pues es gente que tiende mucho a la abstención, porque es gente que está en condición en general de marginación. Miren, el tracking, fíjense aquí, este es el tracking, hace rato se me cerró, lo que quiero mostrarles es esto. Miren, esta es la evolución de Claudia. Vean ustedes cómo hubo un momento aquí en que Claudia, miren aquí, esta era Xóchitl, Ebrard y Claudia, estuvieron en un triple empate técnico. Hay una operación, pero muy fuerte a partir de este momento, para impulsar a Claudia, sí. Durante la campaña interna, sí, hay un trabajo, pues, de posicionamiento muy fuerte. Pero bueno, lo que importa es finalmente los últimos puntos, y vean cómo ustedes aquí alcanzó este pico y está cayéndose. Y por otra parte, Xóchitl, como pueden ver aquí, está en una evolución al alza. ¿Ok? Ahora, si nosotros pensáramos en que esta gente se fuera a votar, ¿sí? ¿Pensaríamos que quedaría esta distancia de este tamaño? No, por supuesto. ¿Por qué? Pues por la composición de sus fuerzas. La gente que apoya a Claudia no necesita ser promovida para ir a votar. Es gente que va a votar, a Xóchitl, perdón. Es gente que va a votar. Pero la gente que apoya a Claudia sí es gente que, pues, por lo común no vota. Entonces, yo pensaría que a la hora de ir a urna, esto se va a cerrar. ¿Cuánto? No sé. No tengo forma de saberlo con este tamaño de muestra y esta frecuencia que tengo de medir. Pero sí podemos anticipar que esto se va a cerrar. ¿Ok? Por otra parte, si corregimos el sesgo, pues quedan los números más o menos parecidos, 38.6 a 9. Por otra parte, la identificación partidista, pues queda así como está aquí. Miren, Morena tiene 34.4, el PAN 5.5, el PRI 3.3, MC 0.3, sí, pero de nuevo, sí, o sea, la gente que está aquí es gente que para fines electorales, pues no se puede contar mucho con ella, sí. Mejor político sigue siendo López Obrador, por supuesto, con 37.1. Es interesante ver que aquí, por ejemplo, miren, las dos candidatas, tanto Claudia con 0.8 como Xóchitl con 0.7, ya están en el cuadro pues, de los mejores políticos. El que todavía no entra aquí, pues es Jorge Álvarez Maínez, de los candidatos, ¿sí? Aquí está el mejor político. Se ve como el presidente está también en declive, un poquito. Miren, en el peor político normalmente hemos tenido en el cuadro a Enrique Peña Nieto y a Carlos Salinas de Gortari, y ahora los acompaña Andrés Manuel López Obrador. De repente López Obrador los acompaña, de repente se sale de ahí, sí, pero bueno, hoy lo que tenemos es que está junto con ellos, sí, con sus odiados, pues, compañeros. Aquí está la gráfica del peor político. La felicidad de 91.4%. Sí, miren cómo está un poquito deprimida. Las marcas, pues, son 54.4 contra 14. Y
Aquí está la gráfica. Vean ustedes cómo se ve aquí que hay este declive de Morena y aquí se ve muy leve pues el avance de la oposición. Los números pues de la intención de voto para senador son 42.6 contra 13. ¿Sí? Con el sesgo corregido, pues a veces se mueve para un lado, a veces se mueve para el otro. Queda 38-10, ¿sí? Para diputados federales es 41-13, un valor muy parecido. Con el sesgo corregido, 39-10. 66% dicen que reciben dinero. Miren ustedes cómo estas líneas sí, a veces se acercan. Al principio están muy alejadas. La línea roja es la aprobación del presidente y la azul el porcentaje de personas que reciben apoyos económicos. Y ahora pues se está acercando porque el presidente está cayéndose, ¿sí? No sé si vamos a ver antes de la elección el fenómeno de que se crucen estas líneas. A lo mejor no se van a cruzar, pero bueno, por lo menos ahí se andan acercando. Y bueno, finalmente, esta es la pregunta central, ¿sí? La intención de voto. Claudia tiene 57.7, Xochitl 15.6, Jorge Álvarez Maínez 3.3. ¿Sí? Este es el tracking, ¿verdad? Con el sesgo corregido queda más o menos parecido, 54.8 a 12.6. El sesgo por edad, sí, porque en las encuestas telefónicas tienden más las personas mayores a contestar que los jóvenes. La proyección nos queda así, 75-20. Sí, esta es la gráfica de la proyección. El sesgo por edad, pues más o menos igual, 76-17. Y esto es muy interesante, miren. Fíjense, 76% del voto de Claudia es voto duro. ¿Ok? Porque del 57.7 que tiene, 42.9 es voto duro, o sea, voto del top of mind. La gente que no requiere que le demos su nombre para decir que va a votar por ella. Entonces es un voto que está muy duro, y el de Xochitl está también más o menos duro, pero es mucho menos, 59%. ¿Sí? Sin embargo, pues sí tenemos un fenómeno de voto endurecido que hace muy difícil que se muevan las cosas. Y entonces, pues eso es lo que tenemos. Déjenme ver, pues, si hay finalmente alguna pregunta más. Este es el momento, compañeros, si tienen algún comentario de hacerlo. Rubén Navarro, lo mando a saludar, un abrazo. Daniel Cruz nos manda a saludar desde Hermosillo. Le mandamos un abrazo. Y luego dice Fundación Daniel Hernández, dice José Antonio Crespo hace promedios de encuesta. Pues el problema es que es gente que no sabe de esto. Una vez, bueno, ahorita les platico, José Antonio Crespo. Muchas gracias por tu respuesta, doctor. Toda una clase. Gracias, Iñaki. Qué amable. Bueno, miren. Ok, en lo que se les ocurre alguna otra pregunta, déjenme comentar. Miren, lamentablemente hay una situación muy, muy curiosa, ¿sí? Hay algunas ciencias o algunas especialidades, ¿sí?, que tienen muchas ciencias auxiliares, y hay algunas especialidades que sin algunas de esas ciencias auxiliares quedan pues prácticamente desnudas o en una condición muy precaria. Es el caso de la ciencia política, ¿sí? A ver, hay algunos hasta se podrían cuestionar si efectivamente hay una ciencia política, ¿sí? Bueno, a lo mejor don Norberto Bobbio se me enojaría por esta afirmación, pero el hecho es que a final de cuentas, si pensamos en un esquema democrático, pues lo que manda es la opinión pública, ¿sí? Y entender la opinión pública no es un tema de política, es un tema de estadística. Y entonces pues vemos que en términos generales, como el título que ellos tienen es de politólogos, o sea, gente que conoce la política y se sienten dueños de su campo. ¿Cómo se sienten dueños de su campo los médicos, los biólogos, los economistas? Y aunque algunos de ellos sí se meten a la estadística y la abrazan, y sí se hacen estadísticos, ¿sí?, y hacen de manera adecuada un manejo de los datos,
en términos generales, se hacen de manera muy deficiente. Por ejemplo, el New England Journal of Medicine, por ejemplo. Yo recuerdo hace algunos años que hizo una revisión de las publicaciones ahí en el journal y encontró errores en un porcentaje del orden del 40% de lo publicado, errores de tipo estadístico. ¿Por qué? Pues porque el análisis estadístico lo hizo otro médico que le gusta mucho la estadística, y en el medio de los médicos que sabe mucha estadística, que es un experto en estadística, es un pendejo en estadística, no sabe estadística, ¿sí? Y entonces lo ponen ahí y genera una serie de locuras, igual en la ciencia política, ¿sí? Y entonces ellos se apropian de eso y se cierran. Yo a lo largo de estos años he vivido, por ejemplo, el problema de que de pronto incursiono en alguna campaña, sí, presento las cosas y resulta que esas cosas no concuerdan con lo que está manejando el estratega, el jefe de campaña. Y entonces genera una situación de conflicto ahí. ¿Y por qué? Pues porque de pronto encontramos resultados diferentes, pero ellos son los dueños de eso. Y entonces se da una serie de locuras, tanto en el ámbito propio del desarrollo de las campañas, como en el ámbito de los que hacen análisis político para los medios. Y entonces Zuckerman es el otro, ¿sí? El que anda haciendo promedios de encuestas. Y bueno, pues José Antonio Crespo pues, es un caso curioso. Hace algunos años, hace muchos años diría yo, él era una persona ya connotada en México. Y yo era profesor en el TEC de Monterrey. Y los estudiantes son muy mendigos, ¿sí? En el TEC. Aunque parece que no, sí, son medio bribones. Y entonces se les ocurrió confrontarlos, ¿sí? Y lo mandan llamar. Y hacen en el auditorio, Luis Elizondo, recuerdo, una especie de debate, ¿sí? Entre José Antonio Crespo y yo. Y pues no hubo ninguna confrontación, o sea, el tipo se plegó pues absolutamente a mis posturas, ¿sí? ¿Por qué? Pues simplemente, pues, vamos, traes un politólogo y el tema es encuestas, ¿sí? Y lo confrontas con un estadístico y el tema es de él. Pues bueno, pues es como si yo me pongo a hablar con un economista de temas económicos o con un historiador de temas de historia. Pues claro que no tengo forma de rebatirle. Sin embargo, adquieren notoriedad, ¿sí? Y son muy cerrados, ¿sí? Ellos están en su ámbito. Yo tengo años de estar insistiendo en esto, ¿sí? La intelectualidad, la academia, mucha gente está cerrada, no quiere saber de esto. Están en la zona de confort de una metodología, que es la encuesta, que sigue siendo válida en cuanto a su esencia, porque de acuerdo a Vincent Price, opinión pública, que es prácticamente decir electores, ¿sí? La opinión pública, la única forma de conocerla es a través de una encuesta en los tiempos actuales. En sus inicios, la opinión pública en tiempos de Necker, ¿sí? Necker fue el secretario de Finanzas o tesorero de, si mal no recuerdo, de Luis XVI en Francia. Jacques Necker, sí, y él fue el que por primera vez se refirió a la opinión pública. Pero en aquellos tiempos la opinión pública era la grilla, lo que se escuchaba en los cafés, en las reuniones de intelectuales ahí para discutir cosas. Esa era la opinión pública. Y conocer la opinión pública era poner gente que fuera a escuchar lo que estaban diciendo y pasar un reporte. Esa era, ¿sí? Con los años, ¿sí? Con la democracia, con todo esto, la opinión pública termina siendo la opinión de todos. Pero ahora, pues no puedes poner a una oreja, porque pues lo puedes mandar, pero va a tener una visión distorsionada dependiendo de dónde va. La manera de tener la opinión de todos es sacar una muestra aleatoria, ¿sí? Que también tuvo su evolución. Hubo una serie de tarugadas previas a
el establecimiento del muestreo aleatorio y sacar una encuesta. ¿Okay? El problema es que hubo un tiempo en que la opinión pública era muy estable y entonces tú sacabas una muestrita y el resultado que tenías seguía siendo válido por una buena cantidad de días, ¿sí? O sea, no era tan perecedero, ¿ok? Y entonces las encuestas acertaban y predecían correctamente. Se prestigiaron mucho, estamos hablando de los 80, ¿sí? Principios de los 90, pero el fenómeno que empieza a suceder a finales del siglo pasado y principios de este es que de pronto empiezan a fallar todas o casi todas las encuestas. ¿Por qué fallan las encuestas? Hay muchas razones. Sí, pero si descontamos a los aficionados y toda esa serie de locuras, la propaganda que se hace, etcétera, y nos quedamos con encuestas bien hechas que fallan, sí, porque fallan todas o casi todas, entonces la explicación que tenemos es que la opinión pública, que antes era muy estable, dejó de ser estable. Se empezó a mover. Y entonces yo mido aquí, tengo un valor, ¿sí? Una correlación de fuerzas, y luego llega el día de la elección que fue 5 días después, 6 días después, y puede cambiar dramáticamente. ¿Con qué coincide este fenómeno de las encuestas en sus fallas? Pues precisamente con el advenimiento de la telefonía celular, de la red de internet, que permitió lo que estamos haciendo justamente ahorita, que una persona como yo pueda estar hablando y se esté comunicando con ustedes, y ustedes a su vez con otros, ¿sí? Y entonces se hace un fenómeno cada vez más complejo. Niklas Luhmann, uno de los genios de ese tema de la complejidad, ¿sí? Contemporáneo, murió al final del siglo pasado, ¿sí? Anticipó esto de una manera maravillosa, impresionante. Les recomiendo el libro de él que se llama Confianza. Y ahí él plantea la cuestión de que los sistemas sociales, ¿sí? Se hacen más complejos en la medida en que hay más comunicación entre los elementos, que es lo que ha permitido la telefonía celular y la internet. Entonces, el problema de la encuesta no está en su concepto básico, sino en la pretensión de que pueda servir para hacer una predicción. Por eso nosotros lo que hemos propuesto es no hacer encuestas, así como se hacen, sino hacer mini encuestas, pero hacerlas de manera frecuente. Yo las hago cada semana porque no tengo dinero, es lo que les puedo dar. Pero si tuviera yo mucho dinero, seguramente les estaría regalando, pues no una muestrita de 150 para el monitoreo y 600 para la encuesta, sino de perdido 300 para el monitoreo y 1200 para la encuesta, y no estaría midiendo cada semana, sino todos los días, porque en la medida en que tengas mediciones más frecuentes, pues vas a tener una visión más clara. Y cuando nosotros hacemos una predicción, por ejemplo, miren, esto que les estoy diciendo no es una presunción, ¿sí? Pero normalmente, en condiciones normales, lo que nosotros hacemos es muy preciso, pero porque nosotros le decimos al cliente el valor que obtiene el sábado previo a la elección. Y tenemos mediciones a diario, en condiciones normales. No estamos en condiciones normales. Tenemos una situación donde la conformación de fuerzas nos hace muy difícil pensar que los valores que tenemos para Claudia se vayan a reflejar en la urna. Por supuesto que va a haber un desinfle. Pero bueno, lo que quiero decir pues es que lo que tenemos nosotros hoy en día es que la encuesta ya no sirve. Ya no sirve. Y yo tengo desde el 93 detectado eso, que ya no sirve. Desde el 97, cuando publiqué mi libro Más allá de la encuesta política, empecé a advertirle a la gente que ya no sirven las encuestas, ¿sí? Lo presenté en un congreso de la Organización Mundial de la WAPOR, a los gremios, ¿sí? Y se cerraron. Dijeron, no, yo no quiero cambiar, yo no quiero tener que estudiar control estadístico. O sea, a duras penas le entienden a las cosas básicas de estadística. Entrar a una rama de la estadística pues más compleja, pues de plano estaba fuera de sus capacidades. Y así está encerrada la gente que anda haciendo encuestas, la intelectualidad
Y eso explica la sarta de burradas y pendejadas que están haciendo en las campañas, el daño que le están haciendo a los candidatos, el daño que le hacen al país y, ojo, el daño que le hacen a los inversionistas que utilizan estudios de mercado todavía basándose en las encuestas. En fin, este es un tema que no se va a agotar. Cuando yo escribo, muchas veces digo que lo estoy haciendo para la gente que todavía no nace, porque ya de algún modo entiendo que pues esto no va a progresar, o sea, no, es muy difícil. Sí, algunas personas entienden que son mis clientes y eso, pues a mí por lo menos me permite mantenerme vigente como empresa, pero una comprensión más amplia es muy, muy difícil, ¿sí? Y por eso es que yo he decidido también que este ciclo de estar insistiendo en eso se cierra dentro de 2 semanas, ¿sí? El que entendió, entendió. En 2 semanas esto se cierra y yo ya me voy a concentrar nada más en atender a mis clientes. Quizá nos vamos a ver, pero para comentar alguna cosa, sí, pero no para mostrarles resultados, eso ya se va a acabar, ¿sí? Queda 2 lunes para eso, ¿sí? Y se cierra. Después de más de 20 años, porque tengo desde el 2003, pues insistiendo, publicando, podemos decir que he fracasado, ¿sí? Honestamente. Pero pues, como lo puse hoy en el texto, ¿sí? Como diría Lilla Coca, cuando la causa es noble es glorioso hasta el fracaso. Déjenme ver si hay alguna pregunta y si no, pues ya nos vamos a dormir, no, porque después de estar platicando con ustedes, ¿sí? Fíjense que yo quedo siempre muy alterado, entonces tengo que echarme un cafecito, sí, porque a la gente normalmente se le va el sueño con el café, pero a mí me da sueño. Sí, así de raro estoy. Dice, hay mucho ruido por la falta de 2 magistrados en la sala superior del Tribunal Electoral. Que calificarán la elección con un suplente ilegal. Compañeros, esta pinche elección está toda torcida. Si estuviéramos en un país decente, esta elección estaría anulada, porque el presidente ha violado, pero de manera sistemática, las leyes, ¿sí? Se ha burlado del INE, ¿sí? Se ha burlado del Tribunal Electoral. El presidente ha pisoteado todo, ¿sí? Esta elección está, pues, digamos que manchada de un modo impresionante. Hablando en plata, lo que tenemos nosotros en curso es un mega fraude electoral. Y ojo, un mega fraude hecho por el presidente, por alguna razón que yo todavía no entiendo. Y no solamente hay una víctima, ¿sí? Xochitl, por ejemplo, podrían pensarse que es la víctima, pero difícilmente podríamos pensar con los números que tenemos que es una víctima porque le hayan robado, porque le vayan a robar la presidencia. No hay seguridad de eso, pues sí, pero lo más probable es que no fuera así, o que no sabemos. Si el presidente se hubiera portado bien, si hubiera sido respetuoso de las leyes electorales, si no trajera a los servidores de la nación haciendo proselitismo, si no estuviera haciendo tanta barbaridad, a lo mejor de cualquier manera Claudia estaría en una condición ventajosa, a lo mejor no tan grande, pero sí suficiente para ganar de manera limpia. O sea, lo que está haciendo el presidente es darle la madre al proceso y la víctima, para mi gusto, la víctima más, digamos que, grande en esto, ¿sí? Es Claudia Sheinbaum. A ella es a la que le está haciendo daño, porque ya de entrada le está quitando la legitimidad, porque ella va a llegar al poder y lo último que podrá decir es que llegó de manera limpia, ¿sí? Sin violaciones al proceso, sin violaciones a la ley, ¿sí? ¿Ok? Porque el presidente se ha encargado de violarlas y está registrado. Hay 20 y tantas llamadas de atención del INE al presidente que desestima por completo. Y entonces, pues,
No sé qué va a pasar. Puede ser que la oposición después de la elección se queje y puede ser que el tribunal que tenemos, que es un cero a la izquierda porque hace lo que López Obrador, diga que no pasó nada, ¿sí? Como ahorita dicen que no hay apagones o que la economía está muy bien y que todo está muy bien, ¿sí? Y que la mega farmacia que surte 3 recetas diarias es una maravilla. Pueden decir lo que quieran. Pero pudiera darse el caso de que la oposición lleve el tema de México a instancias internacionales. Entonces no sabemos qué va a pasar. Son 2 cosas, ¿sí? El tema del 2 de julio es un tema electoral aquí localito, que no sabemos tampoco cómo va a quedar. Pero tenemos una ventaja grande de Claudia sobre Xochitl, pero esta ventaja se puede desinflar por el fenómeno del abstencionismo. ¿Qué tanto? No sabemos. Pero hay antecedentes. Por ejemplo, en la elección del 21 quedaron prácticamente tablas. En la elección del Estado de México, de una ventaja que se presumía del orden del 24, quedó en 8. Entonces puede ser, no sabemos. Yo no tengo idea de qué sí irá a suceder. Va a ser una sorpresa, ¿sí? Que tengamos eso. Bueno, ese es un tema, el tema electoral acá. El otro es que este proceso se va a judicializar y ahí menos sé qué irá a pasar. Pero mucho de eso, esa es una de las razones que pudieran esgrimirse, pero yo creo que la fundamental es que hay violaciones graves al proceso electoral, ya registradas, ya formalizadas, y entonces, bueno, pues quién sabe en qué irá a parar la cosa. Por lo pronto, compañeros, yo voy a revisar por última vez si hay algún comentario, y si no hay, entonces nos vemos. Ok, no hay ninguna pregunta. A lo mejor ya están dormidos todos. Yo soy el único que está aquí ya platicando solo. Nos vemos, a ver qué día es hoy, lunes. Miren, los martes tenemos normalmente un space en Twitter o X, ¿sí? Es a las 7:30. Y el anfitrión es @ con mayúscula Saba y luego con mayúscula C consultores, ¿sí? Entonces es hashtag @ a ver, no sé si es hashtag, pero es @ Saba consultores, ¿sí? Y mañana tendremos ocasión de comentar estas cosas que estamos viendo. En un ratito más este video se va a pasar a YouTube y va a entrar a nuestro canal de YouTube, que es de Saba Consultores. Ahí algunas personas más lo podrán ver, y quizá mañana a las 7:30 de la tarde tendrán pues una idea de lo que encontramos, algún comentario, alguna pregunta, y lo vamos a platicar con mucho gusto. Nada más que mañana en ese espacio, en ese space de Twitter, tenemos una estructura, ¿sí? Son 2 horas para empezar. Y empezamos mostrando los resultados rápidamente. Después una ronda para que la gente nos diga si estos resultados les parecen lógicos, ¿sí? O sea, que hagan un ejercicio de validación externa. Y la gente nos va a decir, pues yo creo que sí, me parece lógico, o me parece que no tiene sentido. Bueno, pasar esa ronda, entonces entramos a la siguiente etapa de por qué piensan que se dieron esos cambios. A ver, aquí tenemos, por ejemplo, el desgaste de AMLO. ¿Por qué se está desgastando AMLO? Sí, el desgaste de Claudia también en intención de voto. ¿Por qué se está desgastando? La estabilidad de Xochitl. ¿Por qué está estable? ¿Sí? Entonces, tratar de responder las preguntas derivadas de lo que encontramos pues en los monitoreos. Y luego pasamos a otra ronda donde decimos, bueno, ¿qué le recomendaríamos a los candidatos? Es una especie de cuarto de guerra virtual, ¿sí? Donde es un cuarto de guerra sui generis porque no estamos para apoyar a un candidato, sino viendo los resultados de todos y cada quien puede tener un candidato favorito, ¿no? Es un espacio plural, ¿sí? Y finalmente la última ronda es ¿qué esperamos para la próxima semana? ¿Sí? Bueno, entonces compañeros y amigos, Carlos Anaya nos manda a saludar, se despide Meg García y dice, creo que
cree que haya voto oculto? Me preguntan. Fíjense que hoy estuve con una persona importante de Morena. Yo tengo amigos de todos los partidos. De hecho, pues muchos ahora son de Morena, pero son mis amigos desde que eran priistas, o son mis amigos desde que eran panistas. Está muy revuelto todo. Y ese tema del voto oculto ha sido un tema que se ha manejado a lo largo de los años, en mi opinión, más como un pretexto de los encuestadores que están obsesionados con atinarle a una predicción. Y entonces les falla la predicción y nos vienen con el cuento. Nos manda a saludar desde Durango Miguel Salas. Hola Miguel, te mando un abrazo. Entonces, muchas veces dicen, no, es que la gente estaba oculta y nos dijo una cosa, pero quería otra, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que determina el voto oculto? ¿Por qué alguien que tiene una intención de voto nos dice otra, oculta su voto? O nos dice que no sabe, ocultando también su voto. Pues es por miedo, es por temor, ¿sí? Ahora nos preguntamos, ¿hay alguna razón para que la gente tenga miedo? A ver, la gente que anda ahí, los siervos de la nación o los servidores de la nación, están presionando a la gente, ¿sí? Y le están diciendo que pueden perder sus beneficios, ¿sí? Esa es la amenaza. Pueden estar generando miedo por ahí. Pero yo creo que lo que más miedo le debe dar a la gente, pues es la manera en que el presidente se pone cuando no estás de acuerdo con él. Ahí traen a María Amparo Casar, pobre mujer, y sus hijos, ¿qué culpa tienen de esto? Y hay una hazaña, pues, que muestra el presidente con la gente que no concuerda. El presidente cree que es un pecado no estar de acuerdo con sus pendejadas. El presidente dice una sarta de pendejadas, hace una sarta de pendejadas. ¿Ok? Es un derecho humano hacer pendejadas. Es más, es un derecho humano también apoyar a un pendejo, como lo hace tanta gente en México. ¿Ok? Pero de ahí a pretender que es un pecado, que caemos en falta, los que no estamos de acuerdo con sus pendejadas, es un extremo, ¿sí? El presidente no solamente se siente ofendido si no estás de acuerdo con él, sino que si tiene oportunidad de hacerlo, procede en contra tuya. El caso de María Amparo Casar es un caso extremo de crueldad, extremo de insensibilidad, ¿sí? Al margen de si las cosas ocurrieron de un modo u otro, ¿sí? O sea, es muy difícil pensar que alguien en el poder esté haciendo eso, ¿sí? Miren, en el contexto de los presupuestos y de las cantidades que se mueven en un gobierno, esos pinches 30 millones son nada, absolutamente nada, comparados con lo que se fue en la pinche, el Segalmex, con lo que se está perdiendo en Pemex. Por favor, no chinguenos, eso es nada, absolutamente nada. Simplemente el señor está enfurecido porque hay un libro que publica esta mujer donde dice en la portada el legado de un gobierno que mintió, robó y traicionó. Con la pura portada el presidente debió haberse salido de sus casillas. Y ahí está todavía insistiendo, ¿sí? Entonces, bueno, por supuesto que eso genera miedo y por supuesto que eso hace presumir que efectivamente pudiera haber gente que nos dice que va a votar por Morena y o no va a ir a la urna o incluso pudiera votar por Xochitl o por Álvarez Maínez también. A lo que voy es a que ese tema del voto oculto, sí, ha estado por ahí, pero esta mañana estuve con una persona de Morena importante, sí, y lo que más me sorprendió de la conversación es que él me dijo que en su opinión sí había voto oculto. Entonces, no podemos descartar eso. Es más, se puede decir que muy probablemente sí tengamos un fenómeno de voto oculto. Entonces,
A ver, tenemos los datos. Yo tengo mis datos así, ¿sí? A ver, hay un dilema ético aquí. O sea, yo tengo este valor. Yo no creo en el valor que tengo para Claudia. No creo pensando en la urna. Sí creo pensando en la población. Y yo se les presento porque yo les estoy presentando lo que está en la opinión pública. Esa es mi chamba. Yo no estoy preocupado por lo que pase en la pinche urna, ¿sí? Para empezar, porque yo mido a toda la población, aunque la muestra sea pequeñita. Y la elección va a una parte de ellas. O sea, yo no tengo ninguna capacidad y nadie tiene la capacidad para hacer que esa partecita que va tenga una opinión similar a la del total. Dicho de otro modo, lo quiero remarcar. ¿Sí? Andar haciendo comparaciones entre el resultado de una encuesta y el resultado de una elección es una de las pendejadas más grandes que podemos nosotros escuchar. Ahora la pregunta es, ¿a quién o de quién escuchamos esa pendejada? De los intelectuales, de los políticos, de los comunicadores, de todo mundo. Hay pendejos que andan presumiendo que sus encuestas son muy acertadas, los encuestadores, ¿sí? Habrá otros pendejos que se depriman porque no acertaron. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, el dilema ético es, a mí me salen estos valores, ¿sí? Yo sé que no van a salir así. Bueno, pues es otra cosa, a mí me vale madre. Oye, hay una inmensidad de ignorantes que van a decir, te falló, te fue mal en la encuesta. Yo le voy a decir, mira, eres un pendejo, no entiendes, ¿sí? Y yo me voy a quedar muy tranquilo, ¿sí? Ok, pero hay gente que no. Y entonces, que si él está en mi condición, por ejemplo, de pensar que Claudia se va a desinflar, pues él, en lugar de dar ese resultado y decir como yo, por la composición de fuerza, por esa cuestión que podemos presumir de voto oculto, va a tener un desinfle y otro desinfle. ¿Qué tanto va a bajar? No sabemos, ¿sí? Bueno, hay encuestadores que lo que hacen es decir, pues me salió esto, pero yo voy a decir que me salió esto. Y adivino, hago una apuesta, y a veces les va bien. Y luego salen a decir que ellos ganaron y todo eso, así que ellos sacaron muy buena evaluación. ¿Sí? Entonces, pues, en resumen, sí puede haber el primer factor, el de la abstención, que desinfla a Claudia, el segundo factor del voto oculto, que desinfla un poco más a Claudia. ¿Será suficiente como para que gane Xochitl? La verdad, no está nada fácil. ¿Que pudiera ocurrir? Pues pudiera ocurrir, no lo podríamos tampoco descartar, ¿sí? Ok, esos dos desinfles. Pero hay otra. Hay otra condición que pudiera cerrar más las cosas. Que de aquí a la elección, ya no falta mucho, pues pudiera darse en los números que tenemos, así, en los números que nos estamos basando, que pudiéramos tener un deterioro. Porque bueno, si de aquí a la elección baja un poquito, y luego viene el desinfle por abstención, y otro desinfle por voto oculto, se pueden poner las cosas color de hormiga, por supuesto. El desinfle, ¿cuándo va a ser? ¿Cuánto va a ser? Lo sabremos el día 2 de junio. ¿Sí? Si hay algo que deteriore a Claudia de aquí a la elección, eso, pues por lo menos nos vamos a asomar en el siguiente lunes y en los siguientes 2 lunes. Pero pudiera darse el caso que de ese lunes que medimos al día de la elección, ¿sí? Que va a ser, pues 6 días después, pudiera darse otro desinfle. Pero ya no lo vamos a poder registrar, ¿sí? Bueno, compañeros, pues creo que son todas las preguntas, sí, que tenemos. Vamos a ver. Sí. Compañeros y amigos, les mando un abrazo. Nos vemos mañana, si pueden, en el Space de X. El miércoles a las 11:30, como siempre, tendré la entrevista con Antonio Lomas. Por aquí se va a transmitir. El miércoles por la noche, como siempre también, tenemos pues el espacio en Televisa Monterrey, ¿sí? Con Ramón Alberto Garza, Gregorio Martínez en la conducción. Y el jueves tenemos nuestra mesa grillera. Déjenme decirles una cosa. Este jueves cumplimos 10 años de tener la mesa grillera. Y entonces va a ser especial, ¿sí?
Estamos invitando pues a que vayan las personas que alguna vez han ido, las personas que nunca han ido, pues vamos a, no sé, seguramente recordar cosas interesantes que han ocurrido a lo largo de 10 años. Voy a llevar algunos libros, de algunos ejemplares de mi primer libro, sí, que es más allá de la encuesta política, porque creo que tengo suficientes ejemplares para regalarle un ejemplar a todos los que vayan, sí. Y ahí vamos a desayunar de 9 a 11 y luego a las 11 hacemos la transmisión. Sí, si alguno está interesado en ir, pues sí sería bueno que nos digan para de una vez ir viendo una mesa lo suficientemente grande para acomodarnos ahí en el gran invernadero, ¿sí? Compañeros y amigos, les agradezco muchísimo. María Guadalupe Rodríguez nos dice muchas felicidades, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Dice mi hija Mónica Muscaria que, bueno, ya mucho tiempo era una asistente regular de la mesa grillera. Bueno, por ser aniversario voy a tenerla ahí. Mi hija Mónica ahora, pues, anda metida en el psicoanálisis, pero, pues, durante mucho tiempo ha estado también metida en los temas de política, sí. Y ha sido para mí muy valiosa, pues, en muchas cosas que tienen que ver con la comprensión, pues, del comportamiento humano en la política. Compañeros y amigos, es hora de irnos. Que tengan muy felices sueños. Ya son, uy Dios, la 1:30. Válgame Dios. Bueno, bye. Bye, nos vemos.